chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dimensión Podcast, un programa dedicado a cripto y blockchain, donde conversamos con las personas que habitan en la dimensión Web3. Yo soy Rodrigo, el conductor de este programa, y hoy nos acompaña Brian Becerra. Él es Brand Ambassador de Bain Crypto, founder de 21 Million Bulls y fellow en el Digital Euro Association. En la descripción de este video colocaré enlaces relevantes al programa. Así que vayan a seguirnos en Twitter como Dimensión Cripto. Ahí compartiremos todas las novedades para la comunidad. Espero les agrade. ¿Cómo estás, Brian? ¿Qué tal, bro? Un gusto estar aquí. Gracias por el espacio. Y nada, entusiasmado por conversar sobre cripto y más. Genial, qué genial. De verdad, estaba esperando poder conversar contigo porque estás en proyectos muy interesantes. También eres la primera persona que conocí de Bain Crypto, que está dentro de este gran medio del mundo cripto. Entonces, eso es bastante genial. Pero yo creo que vamos a conversar un poco qué cosa hiciste en el mundo cripto, también qué hiciste antes del mundo cripto, ¿no? Y cómo pudiste conectar también algunas cosas porque te desempeñaste en cargos de comunicación, por ejemplo, como redactor y se podría decir periodista en Bain Crypto, pero también tienes un lado artístico, ¿no? Donde antes has estado como que en grupos musicales y lo has podido conectar un poco con los NFTs. O sea, por el lado también de investigación, porque como eres periodista y has redactado notas, o sea, conoces este mar de conocimiento de todo el mundo cripto, entonces como que conoces un poco de todo. Y eso es bastante genial. Pero a ver, cuéntame un poco, tal vez, qué hacías antes del mundo cripto y luego cómo llegaste. Bueno, antes del mundo cripto, siempre me ha gustado ser independiente. O sea, de hecho, simpaticé con Bitcoin y toda esta cultura descentralizada por la libertad. Nunca he sido partidario de una comunicación vertical o un tipo de administración vertical. O sea, de hecho, desde el inicio no contemplaba la idea de estar, por ejemplo, en una oficina 8 horas sin ningún tipo de libertad, aunque puede sonar un poco extremo. Entonces, con una amiga nos juntamos y creamos una agencia de publicidad, medios y demás. Entonces, yo estaba en la parte de comunicación, crear contenido, tipo elegir qué contenido va a hablar la marca, qué no, investigar. Y eso fue chévere porque aprendí, por ejemplo, de industrias de inmobiliaria, tipo moda, armas, yates, de todo, en verdad. Ha sido súper, súper interesante esa etapa de la vida. Y luego llegó la pandemia y bueno, con la pandemia, tipo, todas mis prioridades y enfoques cambiaron. Entonces noté la, tipo, gran falencia del sistema y cómo estaba tan fracturado. Me comencé a interesar por economía, finanzas, comencé a llevar todos los cursos que pude llevar en ese momento. Y siempre he tenido el bicho de querer meterme en la bolsa de valores o tradear, o sea, en los mercados. Me ha parecido súper interesante. Entonces, tipo, siempre veía estas historias de estos famosos amigos que les gustan los símbolos egipcios, las pirámides. Y tipo, me llamaba la atención. Yo decía, mira, si uno de ellos pudo conseguirlo, dije, algo habrá, ¿no? O sea, yo sé que la gran parte puede no ser muy confiable. Entonces, tipo, entre estas historias de estas personas que supuestamente ganaban mucho, vi un nombre de una aplicación, la busqué por mi cuenta, dije que si iba a perder plata iba a ser por mi cuenta, no con ellos. Entonces aprendí, era de trading, aprendí a tradear, tipo comencé a estudiar, claro, al inicio no ganaba mucho, de hecho perdía más de lo que ganaba, pero era parte del aprendizaje. Y justo hice todo eso antes del gran COVID crash. Entonces, los movimientos del mercado fueron históricos, o sea, la caída del petróleo, la subida, los encierros, por ejemplo, por COVID, el auge del kiwi dólar, esta moneda de Nueva Zelanda. Entonces, tipo, me topé con el mejor maestro, por así decirlo, que fue el momentum, ¿no? Y entre eso vi movimientos increíbles y proyecciones alucinantes de las cripto, sobre todo IOTA. IOTA fue de las primeras criptos que me llamó la atención. Bitcoin la tenía como idea, pero no tenía más. Entonces IOTA me llamó la atención. La estudié, hice mi proyección y era algo que no se había visto en los mercados. Incluso en esta etapa no se había visto, no tenía precedentes. Y para mí eso fue como, o sea, aquí hay una oportunidad, cambia vidas, ¿no? ¿Qué fue lo que te Entonces, llamó la atención de este proyecto? Yota, al inicio, como te decía, solo era trader, entonces veía proyecciones. Para mí todo eran números, estadísticas. Entonces me parecía alucinante el crecimiento que podría tener Yota en ese momento. Creo que tenía dos o tres ceros, me parece. Y tipo el crecimiento era mínimo un 180% en unos meses. Y
eso en stocks, en lo que quieras, en cualquier tipo de mercado, es una anomalía increíble. O sea, es uno de estos eventos de uno de 100, ¿no? O más, uno de 1000. Entonces comencé a estudiarlo, me salió bien la jugada y tipo a partir de ese entonces dije, aquí en cripto hay algo más. O sea, estos movimientos de precio están ocasionados no solo por el mercado tradicional de, ¿no? de tipo especular y demás. O sea, esta tecnología tiene algo. Entonces, a partir de ahí comienzo a estudiarla, porque era una anomalía tanto en precio como tipo tecnológicamente. Entonces comencé a estudiarlo y me pareció alucinante el Internet de las cosas y luego me propuse comenzar a estudiar todos los proyectos que podía. También en la universidad siempre estaba en emprendimiento, hackatones, entonces siempre me ha gustado crear algo o poder ser parte de esta nueva innovación, ¿no? O sea, siempre he tenido afinidad tecnológica. De hecho, estuve estudiando ingeniería de software un tiempo Creo que antes eres de de las pasar. personas que se ha metido casi en todos los espectros del mundo cripto, ¿ah? O sea, pudiendo Sí, analizar muchos lados, muchos pilares. yo creo que ha sido destino al final, porque mi perfil es muy raro, es como ingeniería de software, comunicación, música, y aparte, bueno, ya todo lo de cripto ahora, ¿no? Al inicio, por ejemplo, antes no me gustaba la economía. A partir de cripto es que me nace este gusto, o sea, ahora me encanta economía, finanzas, ver números. Claro, es como que Sí, antes no te ponías a pensar en cómo era la Fed, el índice de inflación que colocaba o los precios de los diferentes activos o cómo impactaba en los diferentes mercados. literal. Es que, por ejemplo, a mí cripto me atrapa con Bitcoin ya cuando aprendes sobre los privilegios financieros y sobre el impacto social que tiene las finanzas y la emisión de dinero como tal. Entonces, más allá de que, por ejemplo, el sistema esté mal o esté fracturado, es el impacto social el que termina atrapándote porque es la forma en que puedes mejorar el mundo, ¿no? Por ejemplo, Motif, esta ONG que cambia el patrón del dinero y es patrón Bitcoin básicamente y logran impactar a un montón de familias, ayudarlas, a nuevos emprendedores. Les dan una oportunidad básicamente de cambiar su vida y de entrar al plano competitivo internacional que otra industria en su lugar probablemente no les pueda dar, ¿no? Entonces, para mí eso es lo más relevante de cripto. Y como dice McLuhan, el medio es el mensaje. Y en este caso, el medio, o sea, Bitcoin como tal, desde que existe, condiciona todo nuevo tipo de auge de innovación. Los condiciona al nivel de que, mira, si hay algo que es descentralizado por seguridad, para que no sea corrupto, esta idea es un virus y se esparce por todo. Entonces, no importa, por ejemplo, te lo pongo en el caso de los bancos. A los bancos no importa, o sea, todo el mundo sabe que son centralizados y demás, ¿no? Pero incluso ellos entienden que la descentralización es necesaria en ciertos puntos por seguridad. Y, por ejemplo, en las transacciones interbancarias se está planteando que va a ser una parte de la blockchain descentralizada para que no tipo merme el poder de diferentes países, ¿no? Por ejemplo, Tailandia, China, entre otros países, cuando tienen este plano de comunicación a través del M-Bridge, se sugiere que esta parte sea descentralizada, o sea, esta parte de store datos y lo que sea que impliquen sus otras funciones de tal manera que se preserve el poder de cada uno de ellos, sin vulnerarse. Ahora, las partes centralizadas las mantienen en la gobernanza, en su mismo desarrollo como país, ¿no? Como tal. Entonces, incluso ellos, que podríamos decir que son lo opuesto a Bitcoin, entienden que la descentralización es necesaria. Y esta idea se esparce al nivel de que se vuelve sociopolítica, económica. Entonces, no importa si Bitcoin o cripto triunfa, lo importante es que la idea y la filosofía ya están inherentes a las nuevas generaciones y a esta generación, creando así como un camino nuevo, ¿no? Que antes no existía, en el que todo es mejorable y todo plantea buscar más alternativas, ¿no? Que entonces, para mí eso es lo más chévere. Filosóficamente ha triunfado, podría decirlo. Claro, o sea, eso es lo interesante porque también de una manera u otra nuestra generación es la que va a ver morir al fiat, en el sentido que ya no vamos a ver los billetes impresos. O sea, sí o sí vamos a mudarnos o cripto o como tú mencionas, tener estos CBDCs, ¿no? Tener que cada banco central tenga su moneda digital. Entonces, o sea, Sí, sí o sí ya vamos a ver este cambio en esta generación. Pero claro, con lo que tú mencionas, por ejemplo, los gobiernos están tomando la filosofía de la descentralización porque sienten que es importante y como que también es parte de la evolución del dinero, ¿no? El fiat no existía, el fiat existe creo que hace 100 años más o menos, ¿no? Entonces, como que vaya a cambiar eso no es algo que sea imposible.
Entonces, ahorita ya lo estamos viendo. Es muy interesante, justo ya ahí llegando con el tema de lo que piensan los gobiernos y los bancos centrales, por ejemplo, desarrollando sus propios proyectos, que ya hay varias blockchains que están ahí como XRP y diferentes gobiernos están planteando estos proyectos. Es muy interesante, pero ahí hay una discusión bastante grande por el lado en que, no sé, tal vez las personas que son cripto maximalist sienten que, por ejemplo, acá hay un ataque muy fuerte para la filosofía concreta. Que, por ejemplo, tú mencionas que los gobiernos están buscando descentralización, pero podría ser que con las CBDC se esté haciendo lo mismo que con el fiat, pero solo trayendo algunos beneficios de cripto, ¿no? Que tenemos muchos beneficios, como son los pagos transfronterizos, el tema de las remesas, o sea, también poder tener los pagos locales instantáneos, o sea, varios beneficios que también son muy importantes, pero también a costa de que se van a seguir manteniendo algunas cosas, ¿no? Que podría ser como que el control del supply o el tema de la inflación también. O sea, al final esos son detalles dentro de la estrategia, ¿no? Que por el momento se hay como que, o sea, creo que ahí tú estás más informado en vez de que yo te diga algo que esté como que medianamente informado. No sé. Gracias. Sí, mira, lo bueno de la CBS en este caso es que nada está determinado en este punto. Todos son pilotos, todos son estudios, todos son research. Entonces tenemos la oportunidad de claramente de mejorar el dinero y como tal, o sea, del fiat a CBS, yo no tengo dudas de que es un sistema superior por ese lado. Lamentablemente, la desinformación y la popularización de algunos creadores de contenido que buscan clics, ¿no? Y views, más allá de estudiar a fondo esto, porque este tema es como las cripto al nacer. O sea, las cripto cuando nacieron, todo el mundo las calificaba con tipo adjetivos negativos, ¿no? Y como riesgo total. Y básicamente era porque no las entendían a fondo. En este plano, las CDCs vienen a hacer algo muy similar, que es dinero programable, sí, tiene sus riesgos, sí, pero esos riesgos parten de, por ejemplo, cómo es que la organización que la desarrolla y cómo es que la comunidad que la recibe reaccionen. Entonces, partiendo de ese punto, si nosotros asumimos el peor escenario, claramente eso es lo que vamos a estar pensando, ¿no? O sea, básicamente le estamos diciendo al mundo, mira, todo nuestro gobierno no quiere lo mejor para nosotros y nosotros tampoco lo queremos. O sea, eso no tiene sentido. Y les puedo decir con toda la seguridad del mundo, estando ya en conversaciones internas, ¿no? De algunos de estos tipos de desarrollo y también estando como espectador de conversaciones de bancos centrales, ¿no? En webinars y demás, que todos buscamos lo mismo. Todos buscamos un sistema que mejore, sea más inclusivo. Es más, con las CDCs, por ejemplo, se estima que va a haber una inclusión financiera de un 85% aproximadamente, más de lo que ya está. Entonces, las oportunidades son increíbles, pero hay riesgos y claro, ante todos esos riesgos hay que estudiar, pero nada está dicho aún. Y los TikToks que dicen que sí, vas a perder la libertad y todo eso, básicamente parten de esta falacia de creer de que todo ya está implantado y demás, cuando solo son pilotos, o sea, todo es cambiable. Y además de que la mayoría de argumentos negativos vienen de solo un lugar, una región del mundo, que es la comunista, China. Entonces, no podemos decir que el mundo va a tener esa misma orientación comunista. O sea, es ilógico. Ningún país lo va a aceptar, ¿no? Y tampoco no, los países, o sea, democráticos no quieren eso. O sea, no tiene sentido pensar eso. Pero sí, lo que sí tiene sentido es estar alerta, ¿no? Estar estudiando ese tipo de implementaciones y demás. Y bueno, o sea, este tipo de dinero ya es un hecho, o sea, no hay un debate en que va a poder ser o tal, sino ya es un hecho, y lo que no es un hecho es cómo va a ser totalmente, Claro. ¿no? Para las Sí, personas que estén escuchando por primera vez este concepto de CBDCs, coméntenos muy brevemente qué es lo que son. son las monedas de los bancos centrales. En resumen, es dinero programable que parte del entendimiento de las stablecoins y las cripto y trata de tomar lo mejor de ellas, pero preservando el eje del sistema tradicional, que en este caso es tener al Banco Central como tronco de todo este ecosistema, ¿no? Teniendo en cuenta que históricamente el Banco Central es el único que tiene todo este know-how, todo este knowledge de cómo desarrollar políticas de sistemas monetarios, entre otras cosas, pero también contempla que no son expertos en tecnología y por ende tienen que recibir tipo asesoría y ayuda de los especialistas tecnológicos actuales que estén a la vanguardia de blockchain, DLTs y todo tipo de pagos, ¿no? Como es el caso de Ripple, Avalanche, Electroneum, Ethereum y
una cantidad increíble de proyectos. Entonces, en resumen, subestimar, esta tecnología es subestimar a todos estos creadores. Y eso sí es como, creo que irse un poquito, ¿no? Claro, yo creo que hay muchos puntos para los cuales conversar, pero justo ahí tengo uno puntual. Sé que XRP tiene un proyecto muy relacionado con los bancos centrales y todo eso, pero también había escuchado de que cada banco central o cada país quiere desarrollar su propia red, ¿no? Como su propia blockchain. ¿Qué tanta relación tiene entonces el proyecto de XRP con justo lo que mencionaste, que están relacionados en todo este espectro? Bueno, hay un estándar que todo el mundo debería conocer, creo que debería estar en el colegio incluso esto porque es súper importante para la historia de las finanzas, que se llama el ISO 222, es un estándar del lenguaje financiero. Digamos que antes las finanzas eran como cada país tenía su lenguaje, ¿no? O cada región. Entonces, pasar de un lenguaje a otro es como tener que traducirlo, entonces tener que pasar por un sistema es demoras, trámites y demás, y lo cual implica más costos, ¿no? Entonces, por eso es que los pagos transfronterizos tardaban entre 3 a 5 días, o 6 días, o incluso más. Ahora, los pagos transfronterizos van a tardar 3 a 5 segundos. Entonces, el cambio y este salto, ¿no? Es alucinante. Y básicamente parte porque muchos están usando una infraestructura que tiene el mismo lenguaje, y este lenguaje vendría a ser el ISO 222, donde está Ripple, IOTA, Algorand, XDC o Symphony Network, como quieren llamarlo, y Stellar. Entonces, básicamente es una interoperabilidad entre todas estas tecnologías. Y respecto a los países, bueno, cada país tiene como que lo suyo, ¿no? No todos usan lo mismo, pero sí la gran mayoría, digamos, que está usando la XRPL, que es el ledger de Ripple, ¿no? Entonces, lo que está buscando Ripple es que cada país tenga su nodo y demás, ¿no? Entonces, de ese modo aumentan seguridad, entre otras cosas, básicamente. Ok, que está muy interesante el tema. Ahora, justo mencionaste con cómo los creadores de contenido como que generan este contenido como que a base de hacer hating con las CBDCs, que justo es algo que me vi en el momento que estaba investigando justo para este programa, ¿no? Me pongo a investigar y es como que los principales contenidos es acerca de cómo esto es algo negativo, ya sea, o sea, ya sea en todo eso. Pero, o sea, de una manera u otra nosotros sabemos que los medios los contenidos buscan poder viralizarse, buscan poder llegar a más personas y poder comunicar como que lo escandaloso que es lo que pega, más allá de conocer a profundidad, es lo que hay. Entonces está muy interesante poder conocer como que un poco más. O sea, justo me mencionaste, aparte de lo del ISO, que justo en este grupo donde te encuentras como asociado, como entusiasta, que es el Digital Euro Association, está viendo el lado académico de cómo es esta nueva tecnología para las finanzas, ¿no? Sí, de hecho, bueno, entender y estudiar este tipo de cosas para, digamos que la masa puede ser no muy entretenido, además cuando implica banca. Básicamente la gente cripto hace esto, como que se tapa los ojos, no sabe nada, es como no existe, cripto es superior en todo, y es como, no, la banca está desfasada 20, 30 años, según cripto, ¿no? O según los criptobros, mejor dicho, cuando la realidad es diferente. O sea, cripto son como equipos de fútbol. Es como Alianza Lima, el Universitario, Sporting Cristal, cada uno con su hinchada, pero nunca van de la mano. Nunca son un país, por así decirlo, ¿no? Como Perú. Entonces, ese es uno de los mayores problemas. En cambio, en las CDCs, por ejemplo, el desarrollo va de la mano. Hay foundations, como Hyperledger Foundation, que a su vez tienen otras foundations dentro, Linux Foundation, Event Foundation, que a su vez tienen múltiples blockchains federadas, múltiples blockchains asociadas. Entonces, todos los avances que ellos desarrollen son compartidos. Entonces, o sea, es lógico que ellos van a avanzar mucho más rápido y por eso tienen un UX mejor. Y aparte, bueno, tienen el apoyo legal de los gobiernos. Entonces, claramente, todos sus avances como que son pasos más firmes que en el mundo cripto, donde los pasos es como que no sé si el regulador va a venir y me va a prohibir cosas, no sé si esto es un riesgo y tal. Es como cripto, en teoría, actualmente, aunque no lo querramos, es el sandbox del sistema financiero que será el eje, ¿no? Del futuro. Y las CDCs básicamente ya son el sistema financiero del futuro. O sea, ¿no? Pero las CDCs no plantean destruir las cripto, al contrario, toman aprendizaje y toman, digamos que lo que es más
consecuente con los gobiernos, ¿no? Entonces, lo que no va a ser algún problema legal o disputa social es lo que pueden tomar, básicamente. Es como un camino seguro, ¿no? Si bien en algunos casos puede no ser el mejor, pero es la forma en que se está trabajando ahora. Y sí, o sea, los creadores de contenido normalmente se van a un extremo o al otro, y eso tiene que ver con las emociones. Las personas en tipo redes sociales no plantean tipo aprender o educarse. Las redes normalmente son entretenimiento. Y a partir de eso se busca un extremo o el otro, o ponerte muy triste o ponerte muy feliz. Por eso son noticias o muy bullish o Bitcoin. Se envían transacciones por mensajes de texto. Boom, todos bullish, todos se acabó el bear market. Ahora sí ven una vela verde y ya está, ¿no? Ahora sí se acabó, ¿no? Y todos felices y lo comparten y recomparten y están una semana feliz. Y luego está lo otro, ¿no? De, oh no, nos van a quitar todo, esto es como Orwell, podría hacerlo, pero eso es lo que se comparte y normalmente queda en un titular. Si tú conversas generalmente con personas que esparcen odio, probablemente no han leído más allá del titular, o un poquito más, ¿no? Y las fuentes suelen copiarse. O sea, he visto TikToks de un brother que se copia de otro y de otro y de otro, y al final todos vienen de una fuente que no terminó de leer. Es una pena eso. Ya, ya, está bien. Más o menos queda un poco claro cómo es este ecosistema que se está desarrollando con las CBDCs y cómo, o sea, se tiene estos avances. Y como tú podrías decir, no podrían pensar que cripto está desfasando a los bancos y los bancos no están haciendo nada, pero eso es lo que vienen ya trabajando los bancos de hace tiempo. Sí, total. E incluso, mira, te anticipo un par de cositas. Muchas de las transacciones que el mundo va a tener van a ser validadas por las cosas que tienes en tu casa. Entonces, tipo, estos nodos van a ser tus cosas. Entonces, y eso es gracias a IOTA, por ejemplo, ¿no? Ese es uno. ¿Eso Luego, tiene que ver con el Internet de las cosas? exacto. Y ese Internet de las cosas va a estar conectado con otras blockchains, tipo Algorand, con Ripple. O sea, es como el equipo de las estrellas, por así decirlo, ¿no? Un Real Madrid en su mejor época, todos puras estrellas. Y es como, o sea, en vez de buscar una sola blockchain o una sola moneda, ellos lo que hacen es tomar lo mejor de las tecnologías y lo implementan para su sistema, que es lo más lógico, ¿no? O sea, yo creo que cripto, si hiciera eso, tendríamos otro tipo de conversación. O sea, probablemente estaríamos hablando de qué es lo nuevo que se viene, ¿no? Que, por qué cripto todavía ya no está puesto y demás, pero bueno, ese es otro. Ok, ok, está bien. Ya, yo creo que ahí dejamos cerrado el tema de las CBDCs. Igual podríamos comentar alguna cosa más adelante, pero justo mencionaste, por ejemplo, el tema de la información y de las fuentes, ¿no? Y por ejemplo, que los creadores de contenido, por ejemplo, no se basan o sea, no es que todos no se basen en buenas fuentes, sino que a veces alguien busca la información sencilla o la información no verificada para poder lanzarla, que eso es muy sencillo, pero al final lo que uno se busca es que en qué se basa la información que me estás contando, el comunicado que me estás diciendo. O sea, tiene que haber una fuente que podría ser una fuente académica o una fuente de primera mano, pero lo importante es que cada información tiene que estar verificada con una fuente de respaldo. Hablando de este tema, podemos comenzar a hablar un poco de Bain Crypto. O sea, tú eres embajador de Bain Crypto, eres brand ambassador. Y coméntame un poco acerca de este medio, qué es lo que hace, noticias, es en general de todo el mundo cripto. O sea, yo he visto que han tocado temas de, por ejemplo, desde Bitcoin, eventos en Latinoamérica, eventos en todo el mundo, como también han hablado también a fondo de las CBDCs y la propuesta que está haciendo todo este ecosistema. A ver, Sí, coméntame. sí. Bueno, ¿qué tal? Te suelto un poquito de data que justo estaba viéndolo por aquí, porque los números no los recordaba exactamente. Bueno, BitCrypto está dentro del top 3 de todos los medios cripto, lo cual es bastante, tipo, bastante alcance, en verdad. Tenemos como 10 millones de visitas mensuales. Y lo más chévere de BitCrypto es que está, o sea, al tener equipos de diferentes continentes, como es América, Europa, Asia, Oceanía y otros, es que básicamente la opinión no está como de preferencia de un lado, ¿no? Y aparte, por ejemplo, mencionar que el 40% de las personas trabajando en BitCrypto son mujeres y que la CEO de BitCrypto es una mujer bastante reconocida en el medio, o sea, ya te dice que es un medio diferente a los demás, ¿no? Una de las cosas que hace para validar sus fuentes es el Trust Project. Básicamente, todos los artículos tienen una fuente detrás, entonces no es que sea como opinión, ¿no? Siempre hay enlaces a las fuentes y demás como para que las personas puedan verificar. Y por ejemplo, en el caso que se dé algún tipo de fallo, siempre es como mencionado y demás, ¿no?
como para tener las consideraciones al respecto, como cuando pasó lo de Acala, digamos que los medios eran limitados. Acá era Entonces, esta sidechain, ¿no? De Polkadot. sí, cuando pasó lo de AUSD, el DPEG, por Ya. ejemplo, la mayoría de medios posteaba eso, ¿no? El DPEG y ya está. Entonces, por ejemplo, en MainCrypto lo que se posteaba es que no había más data y que de momento esto era lo que tenías, pero posterior a eso se habló con especialistas y se informó de por qué el DPEG y otras cosas más. Entonces, siempre está tratando de darle al usuario la información que tiene, pero con las especificaciones, ¿no? De, oye, mira, tenemos esta fuente, esta otra, o aquí no tenemos muchas fuentes, pero esto es lo que está pasando. Entonces, básicamente es más informar. Y aparte tiene sus apartados de educar, como Learn, ¿no? Que son artículos meramente educativos sobre el ecosistema, algunas blockchains, entre otras cosas. Qué genial, qué genial. Entonces, cuéntame un poco acerca de cómo es que funciona este sistema de trabajo, porque tienen a personas, como me comentaste, de todo el mundo, ¿no? Ahorita me parece que en Perú hay como que junto contigo dos representantes. Ah, bueno, yo sé que Protocolo es el Brand Ambassador, el nuevo Brand Ambassador y también Content Creator, me parece. Y sí, o sea, un gusto tenerlo. Protocolo es uno de los pocos influencers muy informados que siempre está estudiando y comparte fuentes, ¿no? Que eso es lo más importante. Y bueno, Bien Crypto básicamente trabajas, depende, ¿no? En el cargo de Brand Ambassador, tú lo que haces es hablar sobre las marcas y los beneficios para los diferentes proyectos o tipo entusiastas del mundo cripto. Ayudas también a mapear comunidades, que es lo más divertido para mí. De hecho, eso me permitió conocer un montón de comunidades y poder apoyarlas también. Y hacer alianzas, básicamente. Alianzas, difundir, conectar personas, en un resumen. Y del lado de artículos, básicamente es como buscar las noticias más relevantes del país y reportarlas, ¿no? Estando presencialmente y luego enviárselas a un editor. Los editores son muy tipo muy buenos en Bien Cripto, siempre te ayudan, te dan tips. Es como si te corrigen algo, te dicen por qué y demás. Entonces, básicamente, si tú tienes una habilidad de escribir al inicio de un nivel, después de unos artículos terminas en otro, porque terminas aprendiendo mucho más gracias a los editores. No tenemos un editor que todo el mundo conoce en la comunidad peruana, que es Andrés Peña, es un amigo muy cercano, y siempre da los mejores tips. Y Luis Blanco, que es mi editor personal, o de la división en español, que es un maestro, es una máquina, está en todas las horas. Entonces puedes escribir 3 AM, le envías un artículo y él te responde. O sea, la disposición de la gente es alucinante. Y hay reuniones como un cafecito que puedes tener con una chica que esté trabajando en Rusia, un chico que esté trabajando en Francia. Entonces también aumenta tu networking a otro nivel. Es muy chévere la comunidad de cripto. Qué paja, qué chévere. No, sí, Benin Crypto junto con el medio de Cointelegraph eran los dos medios que más conocía y más tenía posicionado en mi mente. Justo todos los primeros meses y el primer año que estuve ahí en el mundo cripto, donde estuve como que aprendiendo, conociendo un poco más. Me parece bastante genial. Bueno, ya yo creo que ahí podemos hablar como que un poco acerca de cómo es este proceso por los cuales salen las noticias, como por ejemplo... Yo que estudié comunicaciones en mi carrera tengo al rol de relacionista público, que es como la persona que representa a la empresa y es quien redacta las notas de prensa con los artículos y se lo envía a los periodistas, ¿no? Es el relacionista público quien crea como que una relación muy cercana con el periodista, que al final es su vínculo con el medio para poder sacar los artículos. Y obviamente no es que el relacionista público se hace amigo del periodista y le saca todo lo que quiera sacarlo, ¿no? Sino que hay esa relación de win to win en que uno tiene que sacar una noticia o un artículo que aporte valor más allá de querer hacer publicidad, no, porque si alguien quiere hacer publicidad, para eso existe pagar y que la nota pueda salir de esa forma. Entonces, más o menos, ¿cómo es que tú has manejado ese aspecto y también para que las personas puedan conocer un poco más cómo es que se desarrolla este proceso en la cual sale una noticia o una nota o un artículo? Sí, claro. Por ejemplo, Bitcoin, Bien Crypto prioriza básicamente a los creadores y a las comunidades, más que a el plano comercial. De hecho, nuestro enfoque de ayuda está en eso, en las comunidades y en los creadores, en todo lo que sea de forma orgánica. Todo lo que sea plano comercial va directamente con ventas. Entonces, es como otro funnel, por así decirlo, ¿no? En este caso yo comparto dos posiciones, que es lo que ya mencionaste, que es como un PR, el brand ambassador, básicamente. Converso con las marcas, estoy cercano a las marcas
y también estoy cercano a los periodistas y también soy un periodista. Entonces, muchas veces he hecho notas de prensa y al mismo tiempo también reportes, ¿no? Entonces, por ese lado, como que me he ganado de ambas partes, pero sí ayuda mucho, por ejemplo, ponte, cuando estoy en un evento, conozco a múltiples marcas y envío propuestas, ¿no? De, mira, esta marca está avanzando con este proyecto, creo que puede ser una noticia interesante que puede estar enlazada con esta y esta y esta, ¿no? Entonces, ¡pum! Ah, porque el Son el... enfoque va por el lado en cómo está aportando este proyecto para el ecosistema. O sea, está creando Exacto. comunidad, está buscando educar. O sea, ese es el aspecto principal. Sí, al menos en Bien Crypto, cómo lo trabaja, ese es el aspecto que priorizamos. O sea, siempre que aporte, más que me está vendiendo o algo. O sea, como te digo, eso va directo a comercial y comercial es como algo más neutro, ¿no? O sea, que igual tienes tu alcance y todo eso, pero siempre Bien Pero por Crypto eso es busca el un poco enfoque más. comercial, ¿no? Porque busca dar visibilidad. O sea, que se Sí, quiere hacer exacto. publicidad. Y igual y de esa forma Bicrypto lo trabaja muy chévere porque, por ejemplo, te ayuda a conectar con otras marcas, ¿no? Por ejemplo, tienes un partner y esto también depende mucho del talento humano que está dentro. Por ejemplo, personalmente, cada vez que tengo un encuentro con aliados, partners y demás, lo que hago es, si encuentro otro partner o otra persona que le puede dar valor a este aliado, hago que se conozcan, ¿no? Creo esas conexiones. Y yo creo que muchos en Bicrypto están haciendo prácticas similares. Entonces, más allá de lo que tú puedas pagar o más allá de lo que puedas conseguir orgánicamente, siempre hay un plus. Y eso es lo chévere de Bien Crypto. Claro, eso es bastante genial. Justo en un anterior podcast que estaba conversando con Colágeno y él me comentó cómo te conoció y a partir de eso pudo llegar a Quarry Project y pudo conocer un poco más de ese proyecto. Es como que también ahí poder aportar en poder conectar a las personas en relación a sus talentos. Eso está bastante genial. Sí, yo creo que, bueno, eso también tiene que ver con tu misión personal, ¿no? La mía es adopción de tecnología. Entonces, yo cuando encuentro un tipo actor importante del mundo Web3, o sea, considero necesario conectarlo con el resto, porque no solo a él le van a aportar, sino él va a aportar muchísimo, y lo ha hecho. O sea, de hecho, Nicolás Curi, Colágeno, es uno de los artistas más emblemáticos del país, podríamos decir, en NFTs, Web3 y demás, y siempre está dispuesto ahí a compartir. Entonces, es una persona muy chévere, que de hecho ya con Cori tiene un proyecto bravazo, con los hiperhuacos, me parece que es el nombre, ¿no? Está muy chévere su proyecto. Entonces, sí, de hecho. Sí, sí, está bastante paja. Ya, justo me comentaste un poco de cómo es esta misión que tú tienes personalmente, justo con el ejemplo que mencioné de Colágeno, ¿no? O sea, es como que también, recuerdo que cuando grabé los podcasts con las criptocuriosas, ellas también como que mandaron un agradecimiento público a las personas que habían estado ahí detrás, como que apoyando un poco a poder empujar este proyecto, y justo ahí te mencionaron a ti, entonces es como que, La o sea, es sube. chévere que como que entre todos nos estemos apoyando en lo que podemos, en lo que conocemos y en lo que está en nuestro alcance, ¿no? O sea, eso me parece bastante genial. Sí, de hecho, o sea, yo creo que cripto es volver a las tribus. Y es chévere, ¿ah? Porque cuando hay gente que piensa igual que tú o similar, o sea, en verdad, apoyarte no es una chamba, sino es divertido. Es como es mi brother, me cae muy bien, quiero que le vaya bien. Entonces, los vínculos sociales se vuelven como eficientes, ¿no? Entonces, y el grupo de trabajo, a su vez, se vuelve productivo porque el grupo de trabajo deja de ser un grupo de trabajo y es casi como familia, como amigos y tú quieres que le vaya bien, y porque quieres que le vaya bien, chambeas. Claro. Y tu chamba beneficia al otro y el otro te ayuda a beneficiar de ti. Entonces es un ganar-ganar bien chévere, la verdad. Qué paja. No, sí, eso es bastante genial. Pero ya, justo hablando del tema de poder como que crecer en comunidad y poder apoyarnos para poder crear un mismo ecosistema, fundaste una comunidad, ¿no? Aquí en Perú, que se llama 21 Million Bulls, que de una manera u otra en mi mente tengo como que esos conceptos a los cuales se acerca, ¿no? 21 Million Bulls va por el lado de poder educar, también hablar de temas de trading, o sea, de inversiones, como también por el lado en que se han dedicado a poder también desarrollar blogs, donde han hecho que la comunidad participe con su blog y pueda estar dentro de este medio. O sea, eso es bastante chévere. Coméntame un poco acerca de esta comunidad. Sí, de hecho estás invitado a crear un artículo, ¿no? Espero. Obvio, obvio. Ahí, de seguro, ahí, sí, sí, sí. Justo hablar de los temas de storytelling NFTs que estoy como que ahí estudiando. O también de inteligencia artificial, pero eso se escapa un poco con temas de cripto. Claro, no, Pero no, no, sí. yo creo que está muy Ahora, bien eso. pero es solo acerca de cripto, obviamente. O sea, en verdad
No, de hecho, lo que nosotros queremos es porque, justamente porque ya hay tantos medios que te hablan solo de cripto, solo de noticias y demás, creemos que esa información es momentánea, ¿no? Porque todo es tan cambiante, pero la opinión es permanente, es timeless, es como no Claro. envejece. Entonces, lo que nosotros proponemos es, puedes tener cierta relación con cripto, que sería lo ideal, pero también puedes hablar de lo que quieras, porque al final cripto es filosofía y la filosofía no es inherente a un tema específico. Y de hecho eso es lo que nosotros abogamos, ¿no? Muchas de las cosas que compartimos, por ejemplo, en Instagram, no tienen que ver en lo absoluto con blockchain, pero tienen que ver en lo absoluto con la persona. Y la persona es como, por ejemplo, lo que piensa, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, compartimos cosas de filosofía hermética, mucho, y también sobre el pensamiento estoico, porque para, tipo, todo esto que tiene que ver con inversiones, especulación y todo lo relacionado a esto, tienes que tener un pensamiento bastante dual. Para algunas cosas ser muy frío, porque, por ejemplo, una cosa es la tecnología y otra cosa es el precio. Si tú las unes y tienes una suerte de pensamiento muy idealista o wishful thinking o eres Max y demás, probablemente tu juicio tenga un sesgo. Entonces nosotros tratamos, porque no es posible estar todo el tiempo en el medio. Por eso es que, por ejemplo, tenemos dos grupos, justo hablando, volviendo a 21 Million Bulls. En 21 Million Bulls es como un ecosistema que alberga una comunidad. A esa comunidad puede entrar cualquiera y, de hecho, entusiasta o experto en el tema. Generalmente, como te habrás dado cuenta, no hacemos invitaciones públicas, o sea, no es como, oye, mira, únete, ¿no? Es como en los eventos presenciales o amigos directos de otros amigos que ya están en el grupo, generalmente así es como se obtienen invitaciones para filtrar también, ¿no? Y, por ejemplo, cada miembro dentro está baucheado por alguien, aunque a veces ese miembro no lo sepa, pero nosotros los admins conversamos directamente con cada uno de ellos para tratar de bochearlo y evitar al máximo algún tipo de tipo malos entendidos, estafa, lo que sea, ¿no? O sea, nos preocupamos mucho por las personas que están dentro, entonces por ese lado eso, ¿no? Como hay creadores y hay traders que son a veces las otras comunidades creo que las pueden tomar como si fuesen opuestos o enemigos, cuando al contrario, el mundo cripto necesita ambas partes. Si los creadores, por ejemplo, no avanzan, no hay donde especular. Si los especuladores no lo hacen, no hay dinero para que estos avancen. Entonces, ambos son, es como un yin yang. Y muchas veces los builders, cuando son ignorantes en este tema de tipo precio, evaluación de proyectos y demás, le Predicciones de echan, mercado. exacto, le echan la culpa a ellos, cuando nada que ver. O sea, honestamente, ellos son la gasolina para que ellos puedan avanzar el carro, en resumen. ¿No? Entonces, ellos también no pueden ser ignorantes de la tecnología, porque su especulación puede caer también en falacia. Sin embargo, hay momentos del mercado donde podríamos decir que la tecnología es irrelevante al precio, no tiene como relación, porque son momentos de incertidumbre, básicamente. Entonces, reconocer esos puntos, la única forma de hacerlo es teniendo estos dos puntos de vista y teniendo que son dos diferentes. Entonces es una dualidad, ¿no? De hecho, en nuestra página tenemos un pequeño textito también que habla de eso, de la dualidad de los miembros y qué es lo que tratamos. Y sí, ¿no? Es como mucho esto de ser parte del grupo o el core group, porque fuera del grupo hay un grupo interno, que es básicamente, a diferencia de otros grupos que plantean una DAO donde todos son miembros de la DAO, nosotros lo que planteamos es una comunidad donde todos son miembros de la comunidad, pero de la DAO, o sea, del grupo interno o del core group, no todos son miembros. Los miembros de allí se lo ganan, o sea, ¿cómo se lo ganan? Produciendo, creando, activando personas, compartiendo. O sea, y generalmente son invitaciones directas, ¿no? Casi, casi como, como una logia, por decirlo en joda. Como que Sí, le llega, les llega a su puerta un mensajito, una tarjetita, ¿no? claro, leí un torito de la nada, apareció en mi cuarto, así como una rosa de Guadalupe. De la nada que fui elegido. Qué chévere, qué genial. No, sí, 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 sí. Como tú dijiste, ya, me voy a animar a poder escribir algo porque sí, no, o sea, normalmente no escribo, no escribo, no escribo, o sea, no escribo, pues. No he escrito algo, por ejemplo, del mundo cripto y que lo pueda sacar. Lo único que escribo ahorita son las historias de meta artesanías que son muy literarias. claro. Pero, pero no, sí, sí, me voy a animar. O sea, yo sé que si hay algún tema que me gusta y quiero opinar acerca de eso, se los envío. O sea, ahí tienen un editor que revisa el texto y obviamente ahí lo aprueba y sale.
Sí, o sea, ahí tenemos a Andrés, a veces estoy yo, está Eduardo, entonces sí, ahí lo chévere es que, por ejemplo, si te animas a escribirlo, no te preocupes por las fallas, o sea, ahí los editores hacen su magia, te pueden ayudar y también te pueden dar tips, lo cual es chévere. Por ejemplo, uno de los miembros que está escribiendo mucho es Gerardo, que tiene unos artículos bien chéveres, y me parece lo caso que antes de eso no se haya animado a lanzarlos. Y esos artículos, por ejemplo, los hemos compartido con la Municipalidad de Miraflores, con el grupo de innovación. Entonces, ya se lo dijimos y si no, hola Gerardo. Y también estos artículos se los estamos compartiendo a nuestros aliados, por ejemplo, la Zona 3, Criptoconexión y diferentes grupos en todo Latam. Y lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer también, te adelanto un poquito, es que los artículos que desarrollemos, algunos artículos que sean de relevancia para otros grupos, sean publicados en sus páginas. Entonces, no solo va a ser nuestra puerta, sino la puerta de todos nuestros aliados en un futuro. Entonces, tu opinión va a volverse como referente en diferentes países, en diferentes comunidades. Y al final, de repente, y podrías comenzar una carrera escribiendo, ¿no? Personalmente, yo antes en la U escribía guiones de historias, películas, cosas que me salían de la cabeza, no nada informativo, por así decirlo. Pero es como me gustaba contar historias, pero no me gustaba escribir. Pero encontraba necesario escribir para ordenar estas ideas. De lo contrario, se quedaban en eso, en ideas. Entonces, escribir dentro del mundo cripto es esencial, vital, diría yo. Y Claro. cuando te gusta contar historias, y yo creo que a todo el mundo le gusta contar y escuchar historias, escribir es una gran oportunidad que también te puede traer trabajo y puede hacer que tú crees una carrera Web3. De hecho, el 6 de diciembre voy a estar hablando con Ecolance. Es un grupo que ayuda a todo el tipo de entusiastas y trabajadores en África a conseguir trabajos en Web3 y vamos a estar hablando de escribir y cómo esto permite oportunidades, ¿no? Por eso es uno de los pilares también de nuestro grupo, que la gente se anime a escribir y luego que se anime a exponer. Y así vamos creando más personalidades en el mundo Web3 que sean faros, ¿no? Porque no me gusta que, por ejemplo, veamos siempre a los mismos, y no porque no me guste ver a los mismos, sino es chévere, pero cuando veo que hay tantas personas que han estado en tantos eventos, tanto tiempo, y que tienen tanto por qué compartir, y no los veo compartiendo, yo creo que ahí, por ejemplo, estamos perdiendo potencial. Entonces, por ejemplo, Criptocuriosas, que eran personas que estaban en todos los eventos, como si fuese iglesia, ¿no? Como si fuese religioso asistir, y ahora están compartiendo. Eso es lo chévere. Por ejemplo, creo que también de Legacy Key, Brian, un developer, chévere la iniciativa con Protocolo y Alain Barragán y Gerardo y Maisha, muy chévere el proyecto. Y por ejemplo, ahora él también está dando charlas. Entonces tú igual. Y así muchas personas que están comenzando a volverse referentes, que es chévere. Mientras más tengamos, más va a avanzar esto, ¿no? Entonces, sí, y también nada, los que están escuchando esto, todos son invitados a mandarnos artículos, los evaluamos con el editor y los ayudamos a que tengan un hogar Si no sus están en la opiniones. comunidad, ¿dónde se pueden comunicar con 21 Million Bulls? Tenemos un correo que puede salir aquí abajo, que se llama hello@21millionbulls o 21mbulls.com. Genial. Sí, estar ahí en la caja de la descripción si lo están viendo en YouTube. Qué genial, qué chévere. O sea, ahí ya me contaste un poco de la filosofía y la parte de comunidad, ¿no? Que es muy importante aquí en la Web3, que siempre todos estamos hablando de comunidad y cómo podemos construir el espacio y convertirnos de consumidores a ser prosumers, ¿no? A ser creadores. O sea, eso está bastante genial. Está chévere. Pero ya, a ver, ya me comentaste acerca de tu posición dentro de Digital Euro Association, me comentaste sobre Bain Crypto, un poco acerca de la comunidad que estás desarrollando. Has desarrollado, estás desarrollando, tienes un equipo core, tienes ya la comunidad creando contenido, haciendo los blogs, participando y creando contenido. O sea, eso está bastante genial. Yo creo que ya podemos llegar como que a la parte final de este programa, pero justo conversando un poco acerca de un tema que justo último estoy investigando y me está llamando mucho la atención, que es inteligencia artificial, que me parece bastante paja. Justo creo que hace como 2 semanas compartiste en Twitter, también compartiste en las comunidades que estabas interactuando con Jasper, más o menos. Entonces, no sé si habrás interactuado. O sea, ahorita estamos en un boom con las inteligencias artificiales, ¿no? Con Stable Diffusion, con DALL-E, con todas estas.
más o menos cómo ha sido tu interacción con estas inteligencias artificiales, con las cuales has interactuado, ¿no? Y también cuál es tu parecer como creador. Yo me considero una persona con suerte de haber nacido en esta era, porque hay muchas cosas que quiero hacer, pero no tengo todo el tiempo para aprender a hacerlas. Pero muchas veces, o sea, así como así existe la profesión de arquitecto, ¿no? Un arquitecto tiene demasiadas construcciones en su cabeza, pero no tiene el tiempo de construirlas ni la capacidad de hacerlo, porque necesitas demasiadas personas para ello. Entonces, en este punto, la inteligencia artificial viene a hacer eso, como un equipo de ayuda o de construcción o de obreros o esta mano de obra que mitiga todo este tiempo y te ayuda a hacer posible muchas de las cosas que necesitarías unas 7, 10 vidas para llevarlas a cabo, ¿no? Y por ejemplo, yo comencé así, o sea, de hecho, mi primer contacto con la tecnología fueron los juegos y allí aprendí muchísimo. De hecho, el inglés, digamos que lo aprendí jugando, o sea, en juegos. Tenía que comunicarme para jugar, aprendí inglés así. Y posteriormente, la música. Yo antes de aprender a hacer música, aprendí, por ejemplo, a dibujar notas en programas de partituras y también en programas de producción musical como Fruity Loops, Logic Pro, entre otros. Y básicamente, digamos que mi falta de habilidad o de no saber tocar un instrumento y de no tener un instrumento en un punto, cuando quería hacer esto, no tenía, por ejemplo, un teclado de así de estos musicales. Luego me compré uno, pero por ejemplo al inicio quería hacer música y era una limitante no tener esto. Entonces comencé y dije, bueno, igual quiero hacer música y como soy necio, haciéndole honor a los toros, Tauro, por cierto, comencé a dibujar notas hasta el punto que me salieran buenas melodías. Y fue gracias a la tecnología. O sea, mentalmente tenía todas las melodías en mi cabeza, pero no tenía la habilidad en las manos para llevarla a cabo. Eventualmente aprendí música, estudié música, toco instrumentos, entre otras cosas, pero puedo hacer cosas que, o sea, yo por mi habilidad no podría. Entonces yo creo que son un ayudante a realizar cosas imposibles, la inteligencia artificial y la tecnología como tal. Por ejemplo, ahora no me había animado antes a escribir con IA, ¿no? Pero personalmente no tengo problemas con escribir extensos textos, pero sí con organizarlos. Entonces la inteligencia artificial me hace unos esquemas que me organizan las ideas que ya escribí a un nivel que es como, wow, o sea, esta habilidad es la que me falta. Y es como mi complemento perfecto, es un Jarvis, weón, es alucinante. Y lo mismo en música, por ejemplo, Claro, y al eh, final ahí te ayuda y complementa dentro de tu proceso creativo, se podría decir, ¿no? Como escritura, o sea, la escritura es un proceso creativo y te ayuda a poder ordenarlos al final, porque hay personas que, por ejemplo, demandan y dicen, las inteligencias artificiales van a dejar sin trabajo a los creativos, van a pintar por los pintores, van a escribir por los redactores, pero no, o sea, se convierte eso como que en parte, o sea, en el proceso en el que estamos ahorita, porque más adelante obviamente se van a complejizar un poco más y se van a volver más sofisticadas, pero siempre va a haber no sé, pues, un cerebro creativo quien pueda ordenarlo y pueda darle esa dirección. mira, por ejemplo, hablando de eso, que es un tema muy interesante, y de hecho yo sugiero a todos los que estén escuchando eso, leer a Marcel Duchamp. Es uno de los artistas más importantes de la historia, y no por su arte, sino por sus ideas. Una de sus obras más conocidas es La Fuente. Básicamente era un urinario que lo puso en un museo. Resumen total. ¿Ya? ¿Y por qué es importante? Porque no se había hecho antes. Básicamente él trae a la mesa el arte de la conceptualización y él define el arte como una conversación entre artista y escucha, ¿no? O audiencia. Entonces, el arte como tal no depende solo del artista. Lo que hace, al final, genera múltiples reacciones y múltiples percepciones que dependen de la persona que se relaciona con la obra. Habiendo dicho esto, muchos de los argumentos que van en contra de la tecnología y la inteligencia artificial para el arte parten de una suerte de un elitismo que cae en el miedo y en las inseguridades de las personas
que consideran el talento como un término que para mí ha sido banalizado, ¿no? Muchas personas dicen que por tocar algo o escribir algo tienen talento. Yo personalmente creo que el talento es una chispa que es prácticamente indescriptible y que la tendrán personas así contaditas, ¿no? Como que personalmente yo considero que solo tengo habilidad, ¿no? Y con esa habilidad estoy feliz. Fin, se acabó. Pero el talento es algo que te escarpela la piel al momento de presenciar la obra del artista en cuestión, ¿no? Y muchas de estas personas cuando tienen esta inseguridad, ¿no? De, pucha, no sé si el arte que hago es tan bueno o no soy tan rentable con este arte, cuando aparece algo como esto que los apalanca y que no entienden cómo usarlo para apalancarse, tratan de sabotearlo, que es lo que pasa en todas las industrias. Ante una amenaza, lo primero que hace uno es atacar, atacar por miedo, ¿no? Yo creo que los artistas como tal saben adaptarse a su medio y de hecho la creatividad es algo irreemplazable, ¿no? Si bien va a haber, de hecho, una complejidad en el arte sin precedentes. O sea, el arte que va a aparecer no va a tener un precedente. O sea, aunque las personas no crean, yo considero que estamos en un auge de arte y tecnología que no se ha visto en la historia. O sea, Picassos y demás hay por doquier. O sea, hay una infinidad de Picassos aquí, pero tenemos tanto este complejo de elitismo por el hecho de haber tantos Picassos, un Picasso, digamos, que ya no es tan relevante en nuestra historia, por así decirlo, ¿no? Entonces, vamos más allá. O sea, el nivel de exigencia para el nivel de arte y la connotación que pueden tener las personas es alucinante. O sea, los artistas que tenemos ahora, si los mandáramos al pasado, créeme que harían cosas increíbles y establecerían nuevos tipos de arte brutales. O sea, además está decirlo, suelo ver un poquito el espectro de los NFTs. Hay movimientos, literal. O sea, ya no es un artista y su colección, son movimientos artísticos. O sea, movimientos artísticos y Eso filosóficos, es algo muy interesante, ¿no? Porque aparecen inteligencias artificiales que te permiten crear arte y aparecen los NFTs en la misma literal. época, al mismo tiempo. Literal, o sea, para mí la época que estamos es un auge de creatividad y de personas que lideran múltiples grupos. Si bien es que, y tiene una, tipo, una conexión con la economía alucinante, porque así como aparecen múltiples grupos y dejamos de ser como una gran manada que sigue la misma corriente de arte pop, por así decirlo, y que todo es muy similar, aparecen tipo glitch art, IDM, Vaporwave. literal, cosas que tú dices, ¿cómo esto se relaciona con esto, no? Que hacen relación también y responden consecuentemente a la fractalización de la economía y cómo se están creando bloques. Cada vez como que, por ejemplo, China alejado de Estados Unidos y múltiples países cómo están armando bloques y bloques y cómo la economía está haciendo bloques, ¿no? Y así igualmente hay tribus, los NFTs, Users Club, los Bored Apes y otros tipos de grupos así como que van en un auge, o sea, hay cada vez más originalidad, por así decirlo, aunque no parezca, porque lamentablemente los medios, tipo, que hay un algoritmo que favorece en forma de embudo a solo un tipo de arte y de creadores, pero los tipos de arte y creadores actualmente son increíble. Tenemos una variedad alucinante. El problema es que las personas no buscan más allá de lo que se les pone en la mesa. Ese es el único detalle, pero con la inteligencia artificial yo creo que en verdad estamos cruzando las fronteras de qué es arte, quiénes son artistas, y eso es lo que le duele a muchas personas. O sea que, por ejemplo, tu brother que no sabía de arte de repente puede hacer cosas más allá de lo que le permite su capacidad y entrar en un grupo donde solo artistas de múltiples años de repente han logrado con sus obras, eso les jode porque sienten que hay una suerte que no hay una suerte de meritocracia, ¿no? Y ahí te das cuenta que es por miedo. Pero, como, o sea, este tipo de artistas tradicionales, cuando están en IA, por ejemplo, hay una artista con la que estaba hablando mucho y que me ayudó a uno de mis primeros contactos con, tipo, crear una obra visual, que es Anna Dart. Ya es una artista increíble, en verdad. Tenía una iniciativa de, por ejemplo, co-crea conmigo. Dame unas palabras según base a unas preguntas y ella armaba un prompt tomando en cuenta tus palabras. Y así creabas una colaboración con ella, que tú no sabías nada de inteligencia artificial, y con una inteligencia artificial. Y por ejemplo, personalmente, cuando hice eso,
Puse palabras que en verdad sí les tenía mucho sentido, tipo, todo está conectado, ah, Jean-Luc Godard y conceptos así que yo ya tenía en mente y visualmente también tenía en mente cómo se iban a ver. Y cuando me pasó, tipo, las piezas, dije, wow, o sea, esto literal es el concepto que tenía en mente y se parece mucho a los estilos que me gustan. Y más lo que le agregó, o sea, tuvo una pieza que yo me quedé viéndola tipo 3 días, dejamos, volví a verla y me quedaba horas viéndola. Y al final, tipo, el objetivo del arte es eso, o sea, que te deje un mensaje, es una conversación contigo. Entonces, la forma que se haya hecho importa, porque el arte es súper polémico. Hay muchas personas que comienzan a cancelar artistas de otra época porque se enteraron de algo de su vida. Y ese algo ni siquiera te lo pueden confirmar, porque es como, lo escribió un huevón. ¿Qué tal si yo hoy escribo que Comunica Cripto hizo X cosa, ¿no? Y de repente no es verdad, lo escribí por trolear, ¿no? Y ya está, y alguien lo encuentra en el futuro. Y dicen, no, hay que cancelar a Comunica Cripto. Es como, no, no, su arte es malo, o sea, porque pensaba esto. O sea, ¿me entiendes? Todo es tan arbitrario y tan elitista, como que separa eso que ese yo creo que es el principal miedo contra las inteligencias artificiales, porque al final, si pusiésemos mucho de su arte o muchas de estas obras, la gente, si tú no le dices que sí, ya no tendría ni puta idea. Es más, ponle el nombre de cualquier artista y dirían, wow, qué talento. ¿Mañas? Y es como, Probablemente eso ya se esté dando, ¿no? sí, literal. Hay un caso de una persona que ganó un concurso de arte con una inteligencia artificial. Posterior a ganarlo, reveló todo. Pero, o sea, ahí te vas dando cuenta, ¿no? Entonces sí, hay una oportunidad, pero como todo en la vida, como toda tecnología, requiere que uno se adapte y aprenda. Y es que así es el mundo. Si tú no evolucionas, te come, ¿no? Listo. Y ya está. Entonces es nuestra responsabilidad continuar aprendiendo y adaptándonos a la tecnología. Hay muchas oportunidades y no porque tú no quieras salir de tu cueva y de un modo en el que siempre has hecho las cosas, que estás cómodo, tienen que ser las cosas así. Entonces siempre tienes que moverte, ¿no? Como dice Heráclito, lo único constante en esta vida es el cambio. Qué genial, qué chévere. Justo de eso también quería conversar en el programa. Tienes un lado artístico porque también me parece que haces música, ¿no? Justo había visto hace tiempo en tus historias que comentaste que cripto y los NFTs y los nuevos proyectos te ayudó a poder volver a traer tu música del pasado y volver a hacer música, ¿no? Sí, literal. Mira, yo tengo más de 10 años haciendo música. De hecho, yo vivía y respiraba música desde los 16 aproximadamente. Y las únicas razones por las que, digamos, dejo de ser tan constante con mi música es porque encontré un propósito más grande. La música para mí era una cura, es una medicina, es necesario, lo hago para mí, pero como te digo, para mí es personal, ¿no? O sea, me gusta compartirlo, sí, pero creo que cuando llegó la pandemia me hizo pensar en que era algo muy egoísta, desde mí para mí, porque no tenía como que otro foco, solo era yo y si no le gustaba a alguien más no me importaba, al final era mi cura y, y lo que me gusta, divertido, ¿no? Era lo que sentía, una forma de catarsis, pero cuando encontré cripto encontré una forma de ayuda al mundo, de mejora al mundo. Y yo dije, brother, este propósito es mucho más grande y me necesita más que la música. Entonces canalizo todo mi tiempo y fuerza en cripto, pero gracias a que cripto, no sé, es como, me da unas excusas increíbles para hacer música, ¿no? Por ejemplo, gente que conocí de cripto, por ejemplo, allá en DevCon hubo un evento de Rave y para conseguir la entrada, por ejemplo, decían, háganle un remix a esto, y yo dije, "Puf, ya estamos, le hice un remix, De gané verdad, qué eso, loco. Oye, yo sí, siempre tuve sí, una duda, no sé, ¿ese proyecto tenía que ver con el proyecto AVE o era parte o todo un juego de palabras? sí, sí, tenía que ver con AVE. Ah, De porque era hecho, como que rave, ¿no? sí, de Rave. hecho fue chévere porque lo compartió Stani Kulechov, que es el CEO de AVE, o el creador, el founder, algo así. Y bravazo, porque, o sea, yo lo sigo. AVE siempre ha sido uno de mis proyectos favoritos desde que comenzó en cripto, cuando lo entendí. De hecho, recuerdo que lo compré como en $80 por ahí. Y a las, no me acuerdo, semanas o meses estaba en $500. Y era como, wow. O sea, fuera de profits, es un proyecto que fundamentalmente me parece muy duro.
¿no? Y me pareció alucinante que estén tan conectados con el arte, porque justo estaban impulsando artistas en su otra plataforma Lens también, y tipo Stems DAO, que es un grupo ahí que está relacionado con ellos, y están incentivando eso. Entonces, como yo estoy en Cripto Total, vi esas comunidades, intenté como que conectarme con ellas. Y así es como que nacen un montón de excusas para volver a hacer música, ¿no? Y ahí es como que vuelvo ocasionalmente por diversión. Wow, qué genial, porque recuerdo también que una vez me comentaste como que te gustaría conectar con, ¿cómo se llama? Con... Ah, no, pero antes de esto, entonces hiciste esta mezcla para Rave o Rave y al final lo Claro. lanzaron en alguno de sus fiestas o eventos. Ah, pucha, no estoy seguro porque yo llegué tarde, hay una cola increíble, weón. Pero, o Entonces, pero sea, me imagino entonces que varias personas que saben samplear y saben remixear crearon también. sí, sí, literal, había unos remixes bien chéveres. Y eso es lo paja, porque, por ejemplo, mira, tú puedes ser, honestamente, ya, sí, como que voy a tirar puros facts, que cuando tú eres músico, las oportunidades en la industria son como que reducidas, muy reducidas. Debes tener un network alucinante. O sea, por ejemplo, yo aprendí a hacer network por la música. Yo era mi propio manager. O sea, recuerdo una vez que estaba en Holanda y le escribí a una de estas personas, tipo dueñas de un sello discográfico de los más top, no voy a mencionar cuál para que por si acaso, pero era uno de los sellos así que yo escuchaba toda la vida. Entonces le escribí y le dije, mira, deberías conocer a este artista, bla, 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 como si fuese en tercera persona. Y le dejé mi demo. Le gustó el demo. Y tipo, por el pitch que le hice, me invitaron a una de estas fiestas privadas donde conocí a la persona dueña del sello, donde están muchos artistas increíbles, de verdad. Y tuve mi oportunidad gracias a eso. Porque hubiera sido diferente, y te lo digo por experiencia, porque también he trabajado en un sello discográfico, que yo como artista me presente y le diga, oye, mira, escucha mi tema, tal, 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 soy un artista prometedor. No tiene mucho sentido, mañas. En Pero te cambio, si te lo... comunicaste a ellos de forma anónima o seudónima. Claro, o sea, usan un seudónimo de mi supuesto manager, que era yo. Entonces, funcionó, pero si yo lo hubiese hecho desde mí, o sea, como artista, probablemente no hubiese tenido el impacto que tuvo o no hubiese generado esa, porque al final es generar emoción, o sea, ese como, a ver, ¿qué es? ¿No? Porque si me lo manda el mismo artista, yo digo, es un huevón que se está autopromocionando, o sea, ¿qué me importa? Pero si es como otro está que hace el pitch por él, es como, ok, a ver, vamos a darle una oportunidad. Entonces, básicamente, o sea, te la juegas cuando eres músico en la industria tradicional, muchas veces te la tienes que jugar de artista, representante, PR, de todo. Y tienes el nivel de network que tienes que hacer para lograr, tipo, firmar en un sello importante, es súper, súper complicado. Te diría más complicado que cripto. Y ahí es donde viene el punto que te quería contar. En cripto hay músicos, muchos músicos, que han tenido una oportunidad alucinante, o sea, de escalar. Porque, por ejemplo, el hecho que tú estés en una colección de tipo NFTs, por ejemplo, Wask, que es una colección que creo que ya murió de los monos estos, ¿no? Está Tiny. Ah, O ya, de sea, los monos, los Wealthy Apes claro, está originales. Tiny, Estaba el Mora típico también. Sí, Mora. yo me O sea, compré uno de esos también. brother, o sea, yo he conocido gente que hacía reggaetón, que entró a esa colección y escucharon sus demos y pudieron firmarlos porque están ahí. O sea, imagínate tú todo lo que habrías tenido que hacer para poder conectar con estos artistas y tener ese chance. Y te lo cuento porque, por ejemplo, yo he firmado en Armada Music, que es uno de los sellos más grandes de música electrónica. Y ¿cómo yo hice esto? Fui hasta Ámsterdam a hacer un pitch de mi demo en persona, en una cola de innumerables músicos que habían sido rechazados. Entonces yo era el último de la fila y tenía solo 5 minutos a diferencia de ellos, que tenían unos 15 a 20 minutos. Entonces, ser el último, que ya es una presión, o sea, brutal, porque es como, ah, ya me quiero ir, soy el que escucha, ¿no? Ya me quiero ir. Y viene otro huevón más con otro de sus demos que dice que es original y son igual que todos. Es como otra carga de presión. Y encima ni siquiera desde aquí, o sea, ¿me entiendes? Claro, Eh, claro, cierto. y Mira, justo una vez que estaba escuchando o estaba conversando con Diego Lora en un evento, él comentó, por ejemplo, no sé si fue él o fue JP de Quarry, que hablaba que en el mundo tradicional, si tú eres un nuevo artista y te lanzas al mercado, tú te pones al final de la fila.
al literal. final de la fila de todos los que están ahí. Pero, por ejemplo, con la tecnología cripto, tú como que te vas adelante porque tienes una nueva tecnología y tienes una propuesta o una ventaja diferencial a nivel tecnológico que te hace más atractivo. Literal, literal. Y aparte, te da algo, volvemos a lo trivial, te da esta condición de igual con un artista, ponte tipo Mora, por mencionar uno, con artistas de Warner, por ejemplo. Hace poco estuve haciendo networking con algunas de las colecciones en las que estoy hablando con miembros de la nada, un brother que filmó en Warner Music, otro que era A y R en Sony, y así, y es como, pucha, yo dije, bro, es momento de volver a la música. Y yo para llegar a ese tipo de conexiones, por ejemplo, he tenido que hacer una cantidad increíble de producciones, he tenido que viajar un montón en la música para realizar esas mismas conexiones, como que de igual valor, porque una cosa es que ya te dan el correo y tal, no significa nada. Si no hay un vínculo, probablemente ni te escuchen. Esa es la realidad de la industria musical tradicional. Pero con cripto, por ejemplo, ¿eres parte de la colección? Sí, claro, hermano, pásame el demo. Boom. Ese hecho de que escuchen tu demo, cuando eres un artista y digamos que ya te has preparado, es una oportunidad cambia vidas. O te firman el sello, te firman el track. El solo hecho de llegar a que te puedan escuchar ya es una oportunidad que te puede cambiar toda la carrera. Entonces, cripto para los artistas, o sea, da demasiadas oportunidades. Primero esa, las conexiones, el nivel de escalar también. Y aparte en ingresos. Por ejemplo, yo te cuento, ¿no? Cuando comenzó esto de Audius, las tipo recompensas que daban en tokens, increíble. O sea, por ejemplo, uno podía ganar más de lo que ganó 5 años en Spotify. 5 años, weón. O sea, 5 años de regalías eran nada comparado a lo que se podía ganar en Audius los primeros meses. O sea, las oportunidades, o sea, Eso el fue modelo, en el inicio de audios. exacto, el modelo de negocio de la música y el arte está condicionado. O sea, tiene sus días contados Spotify, a mi juicio. Yo personalmente no uso Spotify. Me gusta que lo usen en las juergas, ¿no? Pero personalmente es un robo Spotify a los artistas. Es un robo, es un crimen, puta, en verdad es una ofensa esa hueá. Que te paguen 0,05 centavos de dólar por stream, que tengas que hacer como 1000, tipo, que por cada 1000 plays recién tengas algo decente. O sea, solo y lo peor es que los que más ganan son los sellos, los publicistas y todos ellos ganan más que el artista. O sea, no tiene sentido ese modelo de negocio en relación a los artistas. Por suerte, muchos artistas de este medio tradicional como Blau, como Paris Blood, que son del género electrónico, Diplo y demás, están migrando a Aoki también, sí, Aoki, están migrando a estos modelos usando NFTs y demás. O sea, va a haber un cambio de paradigma. Yo estoy seguro que el próximo Bull Run, los NFTs de música, va a ser como que algo que tengamos que ver, algo que tengamos que considerar, ¿no? De todas maneras. Eso es lo chévere. Cripto trae al arte como una reposición, porque si tú te das cuenta también, si hablamos de figuras digitales, antes era como, ¿qué chucha voy a pagar $100 por una imagen? Es como, no hay forma, es lo que decía la gente. Ahora míralas comprando NFTs de $400 en un bear market, weón. Porque dicen, no, pero está bueno y tiene la comunidad. Son valores agregados, pero si tú te das cuenta, si tú analizas bien los artistas relevantes y successful dentro del el arte, ya tenían comunidades, ya velaban por todos estas verticales que tiene la comunidad NFT. O sea, tenían sus comunidades, había una comunicación fuerte, daban beneficios y demás. O sea, ya hacían todo lo que hacen los NFTs, pero no tenía esto que se llama, esto que dice mucho Armando de Soto, o sea, como que era un valor bloqueado, no tenía títulos, ¿vayas? Con los NFTs, tipo, la comunidad tiene un título, hay sentido de pertenencia, hay forma de capitalizar ese valor bloqueado que viene a ser la Hay comunidad. señalización social. Exacto, todo eso ya tiene un nombre. Antes existía, pero no tenía un nombre. Y los que no lo tenían no eran exitosos. O sea, los NFTs básicamente han puesto como que han revelado eso, ¿no? Han dado el diagnóstico y demás y le han dicho, mira, así lo tienes que hacer para que funcione. Pero ya se hacía. Entonces, para los artistas ha sido un renacer, weón. Sobre todo los artistas visuales. Ahora, este es el boom de artistas visuales, sin duda, pero el próximo yo creo que va a ser de artistas sonoros, de todas maneras. Entonces, pucha, cripto, NFTs, más allá del precio, yo creo que es un cambio de paradigma a las industrias. Y Spotify va a tener que ponerse las pilas, va a tener que usar NFTs o va a tener que cambiar ese modelo de negocio. Si no, probablemente se quede sin artistas. De repente las personas siguen escuchando, ¿no? Pero créeme que los artistas van a querer ser más independientes. Un caso de ellos es, por ejemplo, esta artista Taylor Swift.
que compró su propio máster, los derechos de su propio máster para volver a grabarlo, ¿no? Es como, ella no tenía los derechos de una de sus canciones y no podía percibir beneficios por sus canciones, que eran las más reproducidas de todas. Entonces lo que hizo fue volver a grabarlas para poder tener derechos sobre su máster. No tiene sentido, weón. Es como que ella hizo la canción, o sea, ¿por qué no tiene derechos sobre sus canciones? Entonces es como un paradigma bastante estúpido. Entonces, para no meterse en esos problemas, creas tu música, auneas todos los derechos y todas las regalías van para ti, que es lo justo, porque eres el artista, mañas. Ya si haces otro tipo de modelos, o sea, lo ideal es que beneficie más al artista, porque si no, ser un artista nuevo o emergente es lo más difícil que hay. Básicamente haces música gratis varios años o estás dando clases a la par. Entonces, esa es la realidad de muchos músicos o ganas solo por gigs. Y entonces, o sea, lo bueno es esto, ¿no? Los NFTs están cambiando ese paradigma. Hay artistas, por ejemplo, hay un grupo que se llama Crypto-Música, que lo pueden ver. Es como un conglomerado de artistas latinos que se están dando la mano y están haciendo iniciativas bien chéveres para apoyar a todos los artistas musicales en cripto. Y lo están haciendo conciertos en metaverso, vendiendo sus NFTs de música y todo eso. Y, por ejemplo, Thalía también está apoyando este nuevo renacer musical. Entonces, sí, o sea, cripto y esta tecnología va a cambiar y va a abrir puertas a los artistas de todo tipo. Eso es lo chévere. Qué genial, qué paja. O sea, ahí me has dado esta perspectiva de verdad tremenda e increíble. Justo quería dar un comentario en la relación, por ejemplo, como tú, a partir de ese NFT que tenías de, por ejemplo, de música, te puedes encontrar con estas dos personalidades que tenían, no sé, pues que tenían un contrato con con esta disquera, con este conglomerado de música. Y es muy interesante porque es el lado de la señalización social que tú mencionaste, ¿no? Como que te sube varios escalones y te pone con la misma señalización social que estas personas. Entonces, así de simple. Así de simple y te permite alcanzar y te pone en ese mismo punto como si tú fueras un amigo o un conocido cercano. Que al final, si tú fueras un desconocido completamente, ya, yo tengo muchos desconocidos que tienen muchos proyectos, pero tú estás ahí como que a la misma par. Literal, o sea, es una cuestión trivial y un cambio de paradigma en la comunicación como tal, ¿no? Que de hecho, o sea, lo hemos visto en las redes sociales, ¿no? Los periódicos, esta forma vertical que no había forma de responderles, que está cambiando con las redes y cada vez los periódicos están, o sea, están dejando de ser medios solo impresos y se están volviendo casi como que revistas y como que comunidades, ¿no? O sea, postean un artículo y la comunidad responde y dice, ¿por qué postean esto? O dicen, ¿por qué es interesante? Entonces, ese tipo de O comunicación leen que, el titular y ya realizan su opinión profunda de la noticia. claro, todos los opinólogos, ¿no? Entonces, sí, este cambio de paradigma, esta necesidad de darle voz a todos los miembros participantes en estos ejes de comunicación, es lo que resume cripto para mí, ¿no? Como te decía, el medio es el mensaje. El hecho de que Bitcoin aparezca y sea descentralizado condiciona social, tipo económicamente y políticamente todo esto, porque cambias el paradigma de creación de dinero, o al menos le cambias la idea, le dices, mira, no solo hay esto, tienes esta alternativa. Políticamente, lo mismo, ¿por qué un presidente? O sea, ¿por qué solo uno? ¿Por qué de repente no todos somos presidentes? De repente eso es algo que podía sonar descabellado, pero ahora es como, ¿por qué pago impuestos? ¿No? O sea, ¿qué me está dando el país? ¿Está mejorando cuando yo le pago algo? ¿Me está diciendo en qué está gastando? Estas preguntas que podrían salir solo de algunas personas informadas o muy informadas en el tema que ahora salen de muchos jóvenes. Eso es bravazo, porque estás poniéndole más tipo ojos a todas estas personas que están haciendo tipo bien o que están haciendo lo que quieran. Entonces, cada vez más gente informada, cada vez menos posibilidades de que las cosas salgan mal o de que seamos más duros con lo que recibimos, ¿no? Por ende, que esto mejore. Entonces, de todos los ejes. No importa si Bitcoin o cripto triunfa, entre comillas, porque es como esto histórico, ¿no? Tenemos Grecia y Roma, y supuestamente es como que Roma gana, pero Grecia, en cuanto a culturalmente, permanece en la historia. O sea, todo lo que heredamos básicamente es de los griegos, por así decirlo, ¿no? O sea, ellos nos transfieren sus ideas, igual con los egipcios. Muchas de estas cosas, a pesar de ser tipo imperios derrotados, culturalmente se han impuesto.
Y lo mismo sucede aquí. O sea, la idea ya la tenemos puesta y no hay nada, ninguna regulación o ley que nos la pueda quitar y ese ya es el cambio de paradigma. Y las próximas generaciones probablemente vean más cambios en esto, ¿no? Y ahí sí, les recomiendo a todos leer a McLuhan, es un experto en comunicaciones y uno básicamente de los profetas que ha predecido estos cambios, ¿no? Junto a Baudrillard, Jean Baudrillard, muy chévere ¿Cómo se llama el esos artículos. último? ¿Body? Baudrillard es el Ah, artista de, perdón, el autor de la obra Simulacro y Simulación, que es el libro que leyó Neo de Matrix, Keanu Reeves, ya. para interpretar el papel. Él habla sobre la hiperrealidad y de que la comunicación ya no es a través de tipo el lenguaje, sino a través de símbolos. Por ejemplo, si yo te apunto con una pistola, las personas van a pensar que te quiero matar, pero de repente no saben que yo te dije, oye, mira, hay que simular una escena, ¿no? Y esa simulación tiene unos símbolos o signos que la gente, sin que les digas algo, ya recibe un mensaje de, oye, mira, lo quiere matar. Y lo que pasa es que si hay un policía enfrente, directo a la cana, no hay nada más. O sea, podemos decir lo que quieras, pero caneados. ¿Mañas? Entonces, ahí, por ejemplo, lo que dice Baudrillard es que no se está juzgando la realidad como tal, sino los símbolos que representan la realidad. Entonces, los símbolos pueden ser mal interpretados y el juicio viene de esa realidad creada, o sea, una hiperrealidad, o sea, como si fuese una ilusión, ¿no? Entonces, esto cambia todos los parámetros de Entonces, comunicación. lo interesante está en poder controlar estas simulaciones. Claro. O sea, en verdad las leyes se basan, o sea, son juicios a simulaciones, no a la realidad como tal. Por ende, o sea, la realidad que vivimos no contempla lo que realmente representa, sino lo que socialmente significa para algunos grupos. Y por eso es una esfera social cambiante, o sea, va a cambiar, ¿no? O sea, si ahora por decir esto nos cancelan, probablemente luego va a ser ilegal decirlo, ¿no? Entonces, pum, caneados de No, nuevo. es muy interesante porque también si lo llevamos, por ejemplo, para el lado en el, donde nos encontramos ahorita, que es grabando este podcast. O sea, este podcast es una conversación que tendríamos tú y yo, pero ahorita estamos grabando con las cámaras encendidas, entonces estamos simulando una conversación, pero es como que es una simulación de la conversación porque la conversación sería conversación por sí solo si no hubiera cámaras grabando, pero esto es una como que una simulación de eso, o sea, eso es una vaina como que bastante loca que al final este podcast se utiliza para que lo vea, no sé, pues que lo vea la comunidad, que lo vean y al final se utiliza como un acto para poder crear contenido y poder hacer crecer la marca porque estamos simulando esto. O sea, es como que es un ejemplo que ahí lo tenía como que ahí en mente. Pero no, o sea, creo que nos estamos yendo en floro, pero Claro. Salimos de la Matrix, amigos. ya, ahora que estamos llegando al final es donde sacas las manos y muestras las pastillas, ¿no? Y le dices al oyente, ¿cuál eliges? Pucha, me pararía porque ahí tengo la roja y es un mensaje, ¿no? Los miembros de 21 cuando llegan al core group reciben un red pill, literal un red pill, que de hecho los hace Mariano Camere, son de vidrio, son muy chéveres. Son como un recordatorio, ¿no? De crear awareness, crear este juicio crítico que dude de todo, como la filosofía, ¿no? O sea, es como no confíes en nada absolutamente, todo es cambiante y por ende tienes que dudar y juzgarlo todo. Seamos tipo amantes de la descentralización, cripto y Bitcoin, igual tenemos que juzgar cripto y Bitcoin, que no sea religioso, igual también el otro lado, entonces hay que Claro, como por tener ejemplo la más gente juicio. cripto que de frente se pone a satanizar a las CBDCs. Entonces casi lo mismo. O sea, no irse para los extremos y poder analizar los cambios que se están desarrollando. Sí, totalmente de acuerdo, o sea, no hay que tomar un bando porque al final esto es tecnología y lo que tenemos que hacer es aprender de ambos lados. Qué genial, qué chévere. Yo creo que con esto ya ha sido la reflexión final de este programa. De verdad, Brian, ha sido increíble. De verdad que este podcast estaba ya como que un mes ahí, o un mes y medio cocinándose, ¿ah? Sí, bro, Te, nada, te- más te- te estaba bien, persiguiendo. nada, bro, gracias por la paciencia y No, nada, un pero genial. gustazo hablar. Ha salido un buen programa. Todo lo que nos has compartido ha sido bravazo. Me llena de curiosidad. Por ejemplo, es que siempre en el mundo cripto te dicen, vete por el vértice
donde se va, no sé, pues, donde tienes donde va tu profesión. Por ejemplo, si eres artista, busca por el lado de los artistas. Si eres abogado, busca el tema de las normas y leyes. Pero contigo veo como que un espectro bastante amplio. O sea, tú estás por el lado de los artistas y el impacto, por ejemplo, en la música, porque tienes este background, pero también te llama la atención la parte institucional y de cómo los gobiernos están preparando las CBDCs. Entonces son como que dos contrastes muy diferentes, pero es muy interesante porque todo al final se basa en esta tecnología. Entonces me parece tan, o sea, es tan cómico y sarcástico que la gente de afuera nos vea a todos como traders, estando en el mundo cripto, pero acá adentro es todo un universo y un espectro tan grande que las personas pueden como que elegir el nicho del nicho del nicho donde quieren estar y quieren desarrollarse ahí. Entonces es algo demasiado locazo que, o sea, todos los días siempre me sorprende. Y me sorprende más cuando converso con gente fuera del espacio, que después de un año, 2 años de verme en el mundo cripto, piensa que estoy haciendo trading. Ah, sí, literal. Y por ejemplo, ya nos ha pasado igual, ¿no? Que varias comunidades piensan que solo hacemos trading cuando yo sí, o sea, te dejo este mensaje, ¿no? Considero que saber de leer mercados es indispensable en el mundo cripto. Si no, lo que estamos haciendo es profesar la ignorancia, es profesar hold, cuando la realidad, o sea, es más oscura que eso. Porque, por ejemplo, ¿quiénes te enseñan a profesar el hold? Y que no venda, si solo holdea, si se va a máximos, holdea nomás, y si baja, holdea. No vendas nunca. ¿Quién te enseña eso? Los bancos o las grandes instituciones, porque al tú holdear, tú te conviertes en un backholder. ¿Qué es un backholder? Básicamente es la persona que sostiene el precio. O sea, gracias a ti es que eso se mantiene de valor cuando alguien más vende. Entonces lo que te están diciendo es, no vendas tú porque yo voy a vender, yo voy a hacer las ganancias y cuando caiga voy a comprar yo y tú vas a seguir allí sin tener ningún beneficio en cuanto al precio hablando, ¿no? Pero el precio al final es lo que determina qué tan rápido o qué tan lento es que esta tecnología va a aumentar, porque lamentablemente el mundo se mueve por dinero. Entonces hay que tener eso en claro y no, por ejemplo, a mí, yo sí personalmente nunca profesaría eso de holdea, compra, no importa cuándo compres y solo holdea, porque, o sea, es una clara muestra de ignorancia, ¿no? De no quiero aprender sobre mercados, no quiero tener ni puta idea de cómo es que se mueve el precio y no quiero hacer eso porque es más fácil solo comprar y tener esperanza que va a subir porque sí, que la tecnología y demás, y que no pueden haber recesiones que cambien la estructura económica cuando lo que estamos viendo es eso, pandemia, guerra, un posible cambio de estructura económica que desde 1931 el mercado no ha dejado de subir y nosotros creemos que va a seguir subiendo. Es como de verdad, en serio, solo porque hay un gráfico de un brother que se llama Plan B y que dice que Bitcoin va a llegar a $1 millón, en algún punto va a hacerlo. O sea, es como, ¿me entiendes, no? Hay que cuestionarnos todo y no hay que creer en algo porque sí. O sea, y hay que tratar de... De hecho, algo que se ha perdido mucho es lo de los griegos. Antes matemáticos, eran filósofos, arquitectos, artistas. Tenían toda esta vertiente, todo este espectro, Eran que políglotas. es literal, y ahora es como que solo tenemos, oh no, solo me especializo en esto y chao. Bro, es como te estás perdiendo mucho, ¿no? Y sí, está bien especializarse. Eso nos enseñó la industrialización, pero para que tu, digamos, espectro y juicio sea más como vea the bigger frame, tienes que aprender un poco de todo, ¿no? Y tener nociones, al menos básicas o fundamentales, de cómo es que funciona. En nuestro mundo cripto yo recomendaría eso, ¿no? Tener nociones del mercado como tal, para que no seas el exit liquidity, o sea, el que holdea el precio para las instituciones y te quedes ahí con un dinero que no puedes hacer nada en lo absoluto mientras las instituciones van tomando profits. O sea, para que no suceda eso, tienes que saber un poco de esto, ¿no? Entonces, lo chévere, bueno, nuestra comunidad también haciéndole cherry a 21 Million Bulls, les enseñamos lo básico, lo fundamental, gratuito. Compartimos todo este tipo de experiencia, a veces hacemos eventos y demás, para que sepan lo básico. No importa si eres trader o no. O sea, lo importante es que sepas dónde te estás metiendo, por qué te estás metiendo y cuándo las cosas están cambiando. Porque lamentablemente en la comunidad, por ejemplo, peruana, veo que eso es como que relegado, ¿no? Es como nada, eso déjaselo a los traders, los especuladores, los que joden al mercado cuando ellos son los que le dan gasolina. Entonces hay que estar más ilustrados en eso para que todos nuestros ideales con la tecnología
puedan continuar y que también nosotros tengamos esa liquidez, ¿no? Porque al final el mundo ahorita se mueve con fiat y hay que movernos con eso, ¿no? Para poder seguir creando, seguir siendo builders. Entonces sí, bro, yo les dejaría esa reflexión, ¿no? No aparten el conocimiento de un lado y si no saben de algo, estudienlo. O sea, el mercado es sencillo de aprender, complicado de operar, eso sí, pero aprenderlo a leer es una de las cosas que creo que es necesarias, porque las noticias y todos los escritos te pueden engañar, todos los políticos te pueden engañar, y todo lo que te digan, por ejemplo, no, el mercado cae por una noticia, como escritor de noticias, yo les digo, no es así, porque las noticias llegan tarde, pero el dinero deja huellas y todos los movimientos y actos corruptos y demás dejan huellas. Entonces, cuando aprendes a leer el mercado, aprendes a estar aware. Entonces, eso es como, es la forma como reptiliamos personas, ¿no? Creando esta sensación de alerta para no sobreconfiar en cosas y nada, continuar estudiando, amigos. Qué genial. Gracias, Brian. Coméntame dónde la comunidad puede buscarte a ti, tus redes sociales personales. Bueno, estoy en como Austian en casi todas las redes, creo, salvo en Lens, porque me robaron el Lens, gracias amigos, y gente de la India que me robó el Lens. Fácil, fácil lo editas, ¿no? Y suena ti, ti. O de Bueno, la nada YouTube mismo lo edita, ¿no? Y pone el subtítulo y lo censura. ya, @Austian en todas las redes. Y nada, cualquier cosa pueden contactarme por Telegram, o por, sí, por Telegram o por Instagram. Y por LinkedIn como Brian Becerra, mi nombre normal. Así que nada, estoy ahí al tanto de cualquiera de sus dudas y 21 Million Bulls, 21M Bulls en casi todas las redes. Así que por ahí podemos estar en contacto. O también pueden seguir a Rodrigo, Comunica Cripto, y él nos pone en contacto. Genial. Muchas gracias. Y bueno, a todas las personas que han escuchado este programa, de verdad, increíble que estén aquí, que les espero que les haya gustado. Todas las semanas vamos a sacar un episodio nuevo y no se olviden sintonizarnos en un nuevo podcast de Dimensión Cripto. Gracias. Listo, amigos, cuídense. Un gustazo, hermano.